Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo contenido de mis crónicas del misterio. Hoy en forma de vídeo y para hablar de un caso que vosotros habéis sido los verdaderos impulsores, porque aunque estaba en cartera, pues habéis insistido en más de un directo y en más de un vídeo en los comentarios en decirme que por qué no hablaba de este caso. Hoy lo vamos a hacer. Y por supuesto, para que veáis que es muy importante, yo siempre doy mucha importancia a vuestros comentarios, a vuestras reacciones, esos me gusta que tanto, pues reaccionáis en el canal, y también la suscripción. Estamos alcanzando casi un número redondo y en cuanto llegue lo celebraremos. Por lo tanto, estamos muy contentos desde mis crónicas del misterio con vuestra participación. También hay otra forma, que es la que muchos han dado ya el paso, y es la de convertirse en cronistas o en miembros del canal. Para ello podéis hacerlo a través de la pestaña Unirme o Unirse, creo que pone en el inicio del canal, en la pantalla, en la página de inicio del canal. Es una forma de, aparte de las ventajas que podéis tener perteneciendo a este, entre comillas, club de miembros, de cronistas, también es una forma de implicaros verdaderamente y directamente con el mantenimiento del canal de mis crónicas del misterio. Hoy vamos a hablar de ese caso que para muchos han dado, y es además la expresión, yo creo, mejor que podemos decir hoy, entre la leyenda y la realidad y el hecho real, el caso verdadero. De él han hablado muchos cronistas, historiadores contemporáneos de aquella época, como después, posterior al suceso, de que verdaderamente era eso, una superchería, algo del pueblo, y que en realidad no tenía avisos ni fundamento para apoyarse en que es una verdadera historia. Antes de seguir, pues debo mencionar, aunque luego hablaremos de él, de un monje benedictino del siglo XVIII, Fray Benito Jerónimo Feijó. Este hombre fue un verdadero crítico con el misterio, con todos esos temas que a nosotros nos atraen, que a nosotros siempre nos han llevado a reunirnos en este lugar, en esta guardilla, en esta biblioteca, con los amigos libros que hoy tanto van a tener de importancia por documentación y por crónicas sobre el caso. Hablo del hombre pez de Liérganes. Bueno, pues este benedictino monje, que como os decía era muy crítico con el misterio, sin embargo, con este caso, en una obra además, una obra magna del teatro crítico universal, es un libro que tardó en escribirlo varios años. Bueno, pues en él recoge, entre tantos casos que desacreditó, que con investigación logró desbaratar o desmantelar, desnudar, en este caso, sin embargo, Fray Benito Jerónimo dijo que era un gran y real misterio, el hombre pez de Liérganes, con lo cual ya tenemos un pozo de firmeza y de importancia a la hora de hablar de él, porque este monje del siglo XVIII, que tantos misterios había puesto en tela de juicio y había demostrado en casi todos esa falsedad, sin embargo, con este tema tuvo muchos reparos porque logró muchos testimonios y aparte de conseguir, luego vamos a ver, hay pruebas documentales que otros investigadores también posteriores, no hay por qué decir que solo fue precisamente Feijó el que tuvo una respuesta positiva ante este caso, sino que ha habido otros cronistas que también lo han hecho, otros investigadores, y de ello vamos a hablar luego, de esos datos. Pero uno de los que estuvo en contra y de los que criticó este suceso como que no era real, como que en realidad el hombre pez de Liérganes no fue un ser prodigioso, sino que en realidad era una persona que padecía cretinismo,
un trastorno por el cual su capacidad mental era mínima, tanto que decía que balbuceaba, que no podía hablar, no sabía hablar por esa razón. Sin embargo, eso ha sido quizá desmantelado, digamos, esa hipótesis desde la documentación. Vamos a hablar de Francisco de la Vega Casar, este hombre niño también muy conocido, sobre todo en su infancia y adolescencia, en su natal Liérganes, esta preciosa población cántabra. Bueno, podríamos decir que como todos los pueblos y ciudades y paisajes de Cantabria, pero este hombre, Francisco, ya desde muy niño, desde los 5 años, practicaba y era un gran y experto nadador en este río Miera, que pasaba su curso precisamente por su población. Y este rincón es un lugar emblemático en esta historia, icónico, porque aquí era donde desarrollaba su afición. Desde muy pequeño, como digo, desde los 5 años ya era un nadador al que le gustaba la gente ver, porque hay que decir, ese puente, tan bello puente que tiene, era un lugar de reunión donde se acumulaba la población y sobre todo la chiquillería para ver nadar a Francisco, que durante esa niñez y adolescencia estaba desarrollando su afición durante muchas horas en las aguas de este río y en la parte que estamos viendo. De hecho, se ha erigido un monumento, una escultura en su recuerdo, aquí se ve muy pequeñita, luego la vemos de cerca, pero sin duda una gran idea, ¿no? Recordar a este hombre en el sitio emblemático de su población natal. Hay que decir, aquí vemos precisamente la escultura, bellísima escultura, y lo que digo, entroncada, bien encastrada en el escenario, en el paisaje, sin que pudiera ser disonante, ¿no? con el espacio. Está bellísimo, y un lugar además con esa mirada bucólica que parece que tiene la escultura de Francisco, y que, como digo, él aprende a nadar aquí, desarrolla su vida aquí, pero su madre, después de fallecido el padre, a los 16 años decide que su madre que Francisco debe viajar a Bilbao. Unos dicen a Bilbao, otros que en realidad era en una barriada, en un barrio de Guecho, una población cercana a Bilbao. El caso es que tiene que viajar allí para aprender el oficio de carpintero. Y así lo hace. Aquí podemos decir ya que cojea en un tanto la teoría del doctor Gregorio Marañón, porque una persona con las capacidades tan menguadas, como decía el doctor, que viaje solo hasta Bilbao, que desarrolle su vida allí, que aprenda un oficio de carpintería, parece algo extraño, ¿no? Pero, sin embargo, esto fue así. El segundo de los 4 hermanos, que eran Francisco, viaja hasta Bilbao, y allí, aparte de aprender del aprendizaje de esa profesión, de ese oficio, está con otros compañeros y amigos realizando también su gran afición, que era la de la natación. Para ello, casi todas las tardes se van a la playa a desarrollar esa afición, a pasárselo y divertirse, y por otra parte seguir practicando lo que más le gusta, nadar. Con esa edad, en la víspera de San Juan de 1674, que es cuando se desarrollan los hechos, nadando con sus amigos, se dice que una corriente o una marea los atrae hacia adentro. Los otros muchachos o los otros jóvenes salen del agua, pero el bueno de Francisco
No se sabe si llevado por la corriente, que sobre todo le pilló a él al estar más adentro, o quizá siguió su natación profunda hasta mar adentro. El caso es que se le pierde la pista, se le pierde a la vista de la mirada de los que intentaban encontrarle, localizarle, volverle a ver. Así desapareció Francisco de la Vega Casar, que era su segundo apellido, de Liérganes. Intentan por todos los medios localizarle, la noticia llega hasta su madre diciéndole en realidad que había fallecido, y sus hermanos no recatan ningún esfuerzo y se dirigen hacia esta playa y a otras playas cercanas, buscando que en alguna orilla pudieran encontrar el cuerpo de su hermano Francisco, pero todo es infructuoso, no se consigue encontrarle, hasta que mucho tiempo después, hablamos ya de 1679, 5 años después de su desaparición, 6 años después, se dice que en Dinamarca se ha visto a un hombre con las características y con este proceder de nadar. También se habla en el canal de La Mancha, haberle visto, y sobre todo en los últimos tiempos, en los últimos meses, dicen los pescadores de Cádiz, dicen haber visto a este hombre, un hombre que tiene la apariencia incluso parte de pez, parte de, como si hubiera desarrollado algún tipo de forma biológica de un híbrido entre hombre y pez. El caso es que en una de las ocasiones deciden echarle pan y a modo de cebo le van atrayendo hacia el barco, porque fueron varias veces la que le habían visto, y una vez bueno, aquí vemos un mapa de aquella época, para que veamos la distancia y de lo que estamos hablando, ¿no? Desde Bilbao a Cádiz, de norte a sur completamente. Y como digo, los pescadores, a través de ese cebo, de ese señuelo que le hacen al hombre pez, a Francisco, porque luego descubriremos que era él, que se acerque hasta el punto de, bueno, pues con una maniobra de redes y demás consiguen atraparle. Esto es una miniatura que se ha realizado y que está expuesta allí en Liérganes, cerca del puente. Hay una exposición donde él se dice que se cobijaba también para comer y demás, y dormía muchas noches. Y bueno, aquí está, bueno, pues se expresa de forma muy bella, pues, y muy realista en cuanto a la confección, ese rescate de Francisco de la Vega. Tienen apresado al hombre pez, que ellos llamaban, porque le veían muchas y muchas tardes o mañanas al faenar, y deciden llevarlo a un convento en Cádiz, y allí le hacen un examen precisamente, bueno, se le reconoce médicamente, digamos, es un hombre de 1,80 metros de estatura, con el pelo rojizo, tiene la tez muy, muy, muy blanca, casi transparente, dicen, la piel blanca, y además dicen verle, aquí le vemos escamas, esta es la escultura, escamas que le salen desde la garganta hasta el estómago, una especie de, podríamos decir, de láminas muy tenues, muy, muy débiles, pero que le hacen aparentar precisamente la misma confección que pudiera tener un pescado, el pez, y también en la parte dorsal, en la parte de la espina dorsal, todo el espinazo, desde la nuca hacia abajo, una serie de escamas que les hace extrañarse sobre
ante qué estaban. Apenas emitía sonidos, solo un sonido gutural, balbuceaba, pero no hablaba. Dicen que le escucharon solo decir, y posteriormente en el pueblo, tabaco, vino, creo que era, y comida, algo así. Pero esos términos tampoco los hacía para pedir, ni cuando lo necesitaba. Era como cuando estaba distraído decía palabras, vocablos, y los dos, tres que decía eran esos. Este convento, que era un convento de San Francisco, bueno, pues estuvieron, incluso se le hizo un exorcismo, porque hay que decir que el secretario del Santo Oficio, que estaba al tanto de ello, bueno, pues envió a personal experto para interrogarle, para saber si con su lenguaje podían averiguar algo, con lo poco que hablaba, y no lograban deducir ni sacarle nada. Se le realizó un exorcismo por lo aparente a extraño que tenía, o a posible ente diferente, monstruo, podríamos decir. Y después de todo eso, hay un día en el que, a través de esos interrogatorios, pronuncia una palabra, digamos que no del todo bien pronunciada, pero dice Lierganes, y al decir Lierganes comienzan a investigar. Hay un mozo en los astilleros que era de Santander, porque esto corrió la voz por toda la población de Cádiz, y dice que él sabe lo que significa. Lierganes es una población de Cantabria, es una población de su tierra, y que puedan indagar por si es que es el lugar del que procede. Claro, era extrañísimo, se podría haber caído de algún barco o lo que fuera, pero es extrañísimo que él viniera desde allí nadando. Claro que todo eso digamos que se pudo poner en esa historia la posibilidad de que fuera esa la razón, que en realidad él hubiera ido nadando, puesto que luego, al saber los datos en su pueblo de lo experto nadador que era, de las horas y horas y horas, días, semanas, meses y años que se tiró nadando, pudiera haber sido así. Es más, desapareció en el mar, volvía a aparecer en el mar. El caso es que realizan una encuesta, envían cartas a la población de Lierganes, primero a Santander, donde les hablan de Lierganes, desde allí conectan con Lierganes y saben entonces que su familia, que hay una familia allí que está buscando desde hace años con la esperanza de que este hijo, este hermano, aún viviera. ¿Qué pasa? Pues que viajan hasta allí en expedición. Para ello se encarga un fraile, Juan Rosendo, de ir hasta Lierganes. Esto ocurre en 1680, y cuando van llegando en esa expedición es cuando, en enero de 1680, cuando están llegando a la población, el fraile deja a Francisco que vaya él solo delante, precediendo a la comitiva, digamos, hasta llevarle a Lierganes. Y efectivamente, el joven, sin ninguna duda, sin confundirse en ninguna ocasión, va recorriendo caminos, veredas, hasta llegar justo en ese intrincado paisaje, hasta llegar justo hasta la calle, hasta la casa donde vivía en Lierganes. Hay que decir que él se mostró frío, su madre, claro, se abrazó a él, enseguida le reconoció, pero él se mostró frío, como si no conociera a nadie de allí. Dicen que durante esos días estuvo ausente, que nada más repetía esos dos o tres términos, pero que no conectaba con la gente. Se le empleó
como recadero. Algunos de esos recados los hizo a través del agua, del río, pero él seguía ausente. El único rincón donde se encontraba a gusto era aquí, junto al puente. Esto es una recreación que se ha hecho debajo del puente, de cómo vivía y de comía pescado crudo, que pillaba también carne cruda del río, y parecía no conectar, no introducirse en la vida de la población. Andaba muchos días sin zapatos, en ocasiones incluso desnudo. Si nadie se preocupaba de vestirle, él prefería o no estaba habituado a ir vestido, y se le veía en muchas ocasiones desnudo. También hay que hablar de eso, de los recados que hacía, pero siempre sin hablar, sin conectar y sin comunicarse con nadie. Hasta que un día, después de estar varios años allí, Francisco se fue gritando por la calle, iba dando voces. Muchos de los vecinos intentaron detenerle, intentaron atraparle en esa locura o en esa carrera frenética que de pronto surgió en él, en esa acción, digamos, como de emergencia, y fue corriendo, iba directo hacia el río donde tantas veces había disfrutado, y se tiró al agua, nadó por el curso abajo del río hasta desaparecer. Y no se volvió a saber más. Parece ser que aquel hombre, que solo decía pan, tabaco, era una de las palabras que decía, pan, tabaco, vino. Tabaco es porque también muchas veces en los recados le hacían llevar tabaco de un lado a otro. El caso es que este muchacho, este joven, desapareció y quedó en casa, quedó en el pueblo el enigma, la intranquilidad de si volvería de nuevo a ser rescatado o no. No volvió a aparecer. Hay que decir que de los 4 hermanos, otro que se llamaba José, cuando lo encontraron los pescadores en Cádiz, le llevaron al convento franciscano, y desde allí lograron ponerse en contacto con la población. Cuando se enteraron que estaba allí, José, el hermano de Francisco, fue en su busca, fue a indagar por allí, sin saber que su hermano luego le traerían al pueblo, y no se volvió tampoco a saber de él. Ese grito, esa carrera frenética hacia el agua, fue la despedida, podríamos decir, de Francisco de la Vega Casar. Fue la última vez que se vio al hombre pez de Liérganes. Un hombre al que, como digo, aparte de lo humano y de lo atlético que pudiera tener en cuanto a su desarrollo en el agua, era también marcado por esa serie de características que se enumeran, que tenía incluso también unas débiles membranas entre media de los dedos, como los anfibios, y esa espina dorsal, ese espinazo que recorría de escamas, como también en su pecho desde la garganta hasta el estómago. No se volvió a saber de él. Sin embargo, existen, podríamos decir, si no pruebas, documentos de que aquello que nos hablan de que en realidad era alguien ficticio, alguien que la leyenda ha creado, y que en realidad esto no ocurrió, que este hombre no existió, y que todo lo que se comenta sobre su historia, por lo tanto, es superchería. Os decía que Feijóo, ese benedictino, ese monje Benito Jerónimo Feijóo, lo consideró el caso de lo investigado por él real, verdadero y además lleno de misterio.
un auténtico caso, el gran misterio del hombre pez de Liérganes. Por otra parte, hay también, este es el lugar, el rincón, las vistas que él podía ver cada vez que acudía a su rincón favorito de Liérganes. Este es precisamente el fraile Benedicto Jerónimo Feijó. Y esto que os muestro es una de las dos pruebas de que este hombre existió. Estamos ante su partida de bautismo, su acta de bautismo recogida, y en la que se puede leer, porque es difícil a lo mejor descifrar lo que pone, pero bueno, os lo cuento yo. Ahí pone acta de bautismo de Francisco de la Vega. En ella se puede leer, digo yo, el padre de Veras, el padre de Veras es el sacerdote, que hoy, a 22 de octubre de 1658, nos bautizó a Francisco de la Vega Casar, hijo de Franco de la Vega y de María de Casar. Mujer fue, etcétera, etcétera, lo que suele ponerse. Y luego dice que fueron testigos, además del matrimonio, el señor Reñada y el señor Pascual de Macas. Y por ser así, lo firmo a la hora tal y tal en el acta de bautismo de Francisco, como digo, de la Vega Casar. Y también, no solo eso, sino que también está el acta recogido en el libro de finados, en el libro de muertos, de fallecidos. Y su transcripción dice así: Francisco de la Vega, llamado el hombre pez. Por lo tanto, se hablaba muy cerca de aquella desaparición. Años después se hablaba de precisamente su característica, su seudónimo, su apodo, por lo que era conocido precisamente por su facultad. El hombre pez, y también de Josep, su hermano, José, en el lugar de Liérganes a 1 de diciembre de 1755. Son precisamente, habiendo pasado, dice el acta, los 100 años de recibo, que se supone haber fallecido por lo regular cualquier nacional ausente. Quiere decir que a partir de esos 100 años se consideraba muerto a esa persona. Yo, el párroco Fernando Antonio del Hoyo Venero, cura beneplácito de dicho lugar, cumpliendo con su obligación de cura, hice que los parientes de Francisco y Josep, dicen Josep, pero será José porque es en lenguaje en castellano antiguo, de la Vega, hiciesen una ceremonia por sus almas como ejecutaron en dicho día referido, y para que conste lo firmo en dicho lugar y sitio Utsupra, Fernando Antonio del Hoyo Venero. Como veis, son dos señales, dos huellas de su verdadero paso por la vida de este hombre, el hombre pez de Liérganes. Un hecho apasionante, un suceso que conmueve y del que me habéis hablado tantas veces que comentáramos aquí en mis crónicas de misterio. Pues lo hemos hecho desde este rincón que desde hace ya tiempo abordamos todo aquello que suene a inquietud, que suene a intangible, que suene a no estudiado del todo o que se sale de las normas de lo establecido. Aquí siempre tiene cobijo, y este hombre que ahí con el que poso al lado fue tan importante, quizás sin él saberlo, pero tiempo después ha llegado hasta nuestros días, y los que aquí nos reunimos, él ni siquiera lo sabrá, o tal vez sí. Sentimos un interés, un cariño también especial por él, por su vida,
por lo que quiso ser, o por lo que se transformó en ser. El caso es que hoy ha tenido precisamente ese rincón, esa dedicatoria y ese momento en un vídeo como es este del canal Mis Crónicas del Misterio. Nada más, este era nuestro motivo principal de cita. Espero que dejéis vuestros comentarios si os ha parecido interesante, si tenéis alguna cosa que aportar, o bien simplemente para decir me gusta. Por supuesto, también suscribíos al canal, aquellos que no lo sepáis, que descubrís ahora este rincón de libros y de misterio. Bueno, pues para estar al tanto cada vez que haya un nuevo directo o un nuevo vídeo, y porque así también hacemos más visible al canal para YouTube. Muchas gracias a todos por vuestra compañía, por haberos acercado a este vídeo, por haberos asomado a ver la historia del hombre pez de Liérganes. Muchas gracias a todos. Volvemos en un próximo contenido aquí en este canal, que como siempre digo, mis crónicas son vuestras crónicas del misterio.